Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y a algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales, y el jefe de los oficiales dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más malicentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondríais en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo al mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días, que nos den legumbres para comer y agua para beber, que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey, y haz con tus siervos según lo que veas. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días de su aspecto parecía mejor, y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron pues al servicio del rey, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo allí hasta el año 1 del rey de Ciro. Un libro maravilloso, interesante, hermoso es el libro de Daniel, cortico, tiene 12 capítulos, pero tiene una educación y una enseñanza maravillosa. Este libro de Daniel está escrito en la época pareja al libro de Esther. Así que por eso cuando habla de Ciro y de todos estos reyes, podemos ubicarnos en el tiempo de Purín, cuando al pueblo de Israel se le hacía guerra por todo lado. Vamos a mirar algunas generalidades de este libro para entrar en educación. Daniel o Daniel, que significa mi juicio es el eterno, o el eterno es justo, o el eterno es justicia. Y es un corto libro que nos revela hechos proféticos para la historia venidera. Dice Daniel 7:1, para que nos ubiquemos un poquito de dónde comienza este libro de Daniel. Eso lo vemos en Daniel 7:1, que dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño
y relató lo principal del asunto. Ahí está el comienzo del libro de Daniel. Daniel tuvo un sueño y empezó a trabajar y a revelar parte, mire que no revela todo, parte de lo que estaba en ese sueño. De Daniel vamos a ver algo que a uno de pronto lo puede confrontar, y es que Daniel era un joven eunuco. Por eso no se habla que Daniel tuvo familia, por eso no se dice que Daniel pudo tener algo de hijos, porque Daniel es llevado en el cautiverio cuando se lleva al pueblo de Israel a Babilonia, y para estar en el palacio del rey o de los reyes en ese tiempo, todos los hombres que entraban en el palacio del rey, todos rogaban que no fuesen llamados al palacio del rey, porque los reyes eran tan celosos de sus esposas, de sus mujeres, que todo hombre que estaba en el palacio del rey debería ser eunuco, para tener seguridad que sus mujeres no eran tocadas por nadie más, sino por el rey. Así que estos 4 jóvenes que son llamados de los nobles de la casa de Israel, porque así dice Daniel 1, dice uno, miren, uno siempre lucha por ser de la familia de la nobleza, de ser importante. Y miren lo que le costó a Daniel y a sus amigos ser de la nobleza, de la casa de Israel. Ser jóvenes principales, ser llamados ante el palacio del rey y quedar eunucos, o sea, ser castrados toda su vida. No pudieron tener esposa, ni dejar bendición, ni prole de hijos. ¿Por qué? Porque fueron llamados al palacio del rey. Esto es un dato que uno a veces lo pasa por alto, pero es bueno mirarlo en este libro de Daniel. Todos los que eran llevados a la casa del rey, y lo vemos también en el libro de Esther, con aquel hombre que preparó a Esther. Dice que él era el jefe de los eunucos. Esa era una costumbre de ese tiempo. Todo hombre que entraba al palacio del rey se convertía en eunuco. ¿Para qué? Para que no pudieran tocar a las esposas del rey. El libro de Daniel se escribe en el lapso de los 70 años del exilio babilónico o del exilio de Babel, así se conoce en la historia. Y comprende este espacio entre la destrucción del primer templo y la construcción del segundo templo, para que nos ubiquemos un poquito en la historia y por qué este libro nos va a tener un lenguaje siempre de reinado, porque estaban viendo sobre la destrucción y sobre todo el primer y el segundo templo. Para ubicarnos en los años normales, antes del Mesías. AM no significa antes del meridiano aquí, sino antes del Mesías, para que podamos mirarlo. Y esta historia y el libro de Daniel se escribe entre el año 606 y el año 536 antes del Mesías. Comprende los hechos ejemplares de Daniel, cosas maravillosas que vivieron con sus amigos, y visiones proféticas de los últimos acontecimientos que todavía no hemos vivido hoy. En los últimos capítulos de Daniel vamos a ver una revelación de la palabra sobre todo lo que sucedió de lo que va a suceder en este tiempo. Todavía no ha sucedido. Esto es para que nos podamos ubicar. Esta es una foto que encontré de lo que fue el primer templo, el templo de Salomón. Una obra majestuosa, imagínense, para destruir semejante templo. Todo lo que pudo tener que hacer los enemigos de Israel y todo lo que el Eterno permitió en su soberanía por el pueblo olvidarse del Eterno. Así que en este libro de Daniel vamos a estar comprendiendo hechos maravillosos que le suceden a ellos, para que podamos mirar. Dice la historia que leímos hoy cosas muy interesantes. De hecho, hay algo muy curioso que puede suceder en este libro, y es que una comprensión de la escritura donde dice que Daniel va con sus amigos, no objetan, son llevados allí al palacio del rey, no se rebelan. Miren, esta es la idiosincrasia y la formación del pueblo judío.
es un pueblo manso. Es un pueblo al que le han hecho muchas maldades y ellos no son un pueblo de guerra. Así que imagínense familias entre los nobles de Israel y llaman a Daniel y a sus otros 3 amigos. Las familias ni ellos se opusieron a quedarse eunucos. Cuando desde que se nace en la familia judía, ¿para qué están preparando a un hombre y a una mujer, a un niño y a una niña? Para tener familia y descendencia. Que vean los hijos de tus hijos. Bendígate el Señor desde Sión y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. Siempre la palabra está hablando de descendencia y aquí vemos un carácter abnegado de esta familia que no nos deja pensar sino en la identidad que debemos tener como pueblo. ¿Y por qué ellos no se levantan en violencia tanto ni hacen tantas cosas? Por la razón que ellos saben que Dios es soberano. Y si Él está permitiendo algo, es porque algo tiene que suceder. En el capítulo 1 dice que el año tercero del rey Joacim corresponde al año 606 antes del Mesías. Y allí nos está relatando Daniel lo que empieza a pasar. El reinado de Nabucodonosor, que se va a estar nombrando mucho en este libro, fue del año 605 al 562 antes del Mesías. Podríamos decir que Daniel vivió todo el reinado de Nabucodonosor. Daniel estuvo allí. Y en la expresión los hijos de Israel y los nobles, que la vemos aquí en Daniel 1, también fue profetizada en Segunda de Reyes capítulo 20. Miren lo interesante, cómo uno deja a veces pasar rápido y no se da uno cuenta de lo que sucede, que está profetizado y que se cumple en la palabra. Así que esta expresión que dice el rey, tráiganme a muchachos donde no haya defecto alguno, de buen parecer. Miren, o sea, la descripción de estos muchachos es cualquiera que quiera tener una suegra para su hijo, para su hija. Dice, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados en entendimiento, habilidad para discernir y que tengan la capacidad para servir en el palacio del rey y que sean nobles de la familia de Israel. Esta parte, nobles de la familia de Israel, ya estaba revelada en Segunda de Reyes 20:18. A mí me impactó mucho ver esto. Cómo eso estaba profetizado desde el tiempo de los reyes. Dice, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Para aquellos que de pronto podían decir, pero no, Astrid de pronto está exagerando porque dice que eran eunucos. No, si ellos eran judíos los respetaban. No, ya estaba profetizado. Dios conoce nuestro acostar y nuestro levantar. Dios conoce la historia del mundo de principio al fin y Él permitió que se profetizara que de esa generación siguiente a estos de Segunda de Reyes 20 iban a tomar a jóvenes para estar eunucos en el palacio de un rey y ser llevados a cautividad o a deportación de la tierra de Israel. Y esto se cumple en el libro de Daniel. Por eso a los judíos, cuando les pasan para nuestros ojos tristezas, angustias y problemas, ellos no se inmutan ni se angustian, porque dicen, todo está escrito en los libros del Eterno. Por algo está sucediendo. Esto también es para bondad. Gamsule Tová. Gamsule Tová, esto también será para bien. Si el Eterno lo ha dicho y lo ha escrito, Él no dice nada para maldad. En esto también habrá una buena palabra y una buena presencia. Por eso Daniel y sus amigos fueron al palacio del rey y obedecieron. Finalmente ya estaba profetizado y la palabra de Dios se cumple perfectamente. Daniel tenía 14 años cuando inicia todo este recorrido, por lo que él nos dice en sus 12 capítulos. Imagínense esto, 14 años. Entre nosotros tenemos, la mayoría son chicos de 14 años acá. Esa edad tenía Daniel y ya tenía todas esas características brillantes que nos dice la palabra.
Y él está hasta los 64 años dentro del palacio del rey y viviendo allí todo esto. 50 años de su vida, toda una vida. Desde los 14 años hasta los 64 años estuvo él hasta que llegó a reinar Ciro, después de pasar por Nabucodonosor. Es decir, que Daniel vio destruido el primer templo y en su ancianidad vio cómo reconstruían el segundo. Toda una vida pensando en el templo del Eterno. Vayamos mirando qué vamos a poder encontrar de este libro. Hay algo interesante que podemos ver sobre este capítulo 1. Habla de 4 amigos, Daniel y 3 amigos. Cada nombre de ellos tenía lógicamente un significado en el hebreo que marca su destino. Pero cuando llegan al palacio del rey y los hacen eunucos, reciben un nuevo nombre. Y no es coincidencialmente, sino que el Eterno permitió que los nombres nuevos, aunque trataban de invocar a los dioses allí en Babilonia, tenían que ver con el significado verdadero hebreo. Es decir, que en el momento de aflicción, de necesidad y de extrema problema que podamos tener en la vida, aún el Señor utilizará a los dioses de la tierra para confirmar el llamado y el propósito que tenemos en Él. Ninguno de nosotros nos vamos a quedar sin cumplir el propósito del Eterno. Siempre va a haber eso. Y vamos a empezar a ver uno a uno. Daniel, mi juicio es el Eterno. Qué particular que le hayan colocado a un hombre que iba a entrar sin una voluntad directa a un palacio del rey, que lo hagan eunuco y que sirva al palacio de un rey que no era el de Israel y que no estaba en el templo de su Dios. Y que el nombre de Daniel signifique: mi juicio es Eloa, ni siquiera Elohim, Eloa, el único. Mi juicio es del único Dios. Así que Daniel descansó toda la vida en que el Señor iba a establecer un justo juicio con él. Y vamos a ver capítulo por capítulo cómo el Señor empieza a levantar en su justicia a Daniel por encima de todas las cosas que le sucedían. ¿Cómo lo llamaron a él allí en Babilonia? Belsasar. Belsasar. Y Bel era una divinidad en Babilonia que era el dios de la vida. Y ahí dice: Bel guarde su vida. Cuando el Señor es tu justicia, tu vida está bien guardada y equilibrada en Él, porque la justicia de Dios es perfecta y maravillosa. Así que Belsasar significa que el Dios de la vida guarde su vida, aunque ese Dios va en minúscula primero, ¿no? Porque es Belsasar, pero realmente Daniel es el juicio del Eterno. Daniel es el hombre que podía confiar que el juicio del Señor iba a ser al final para él justo. Si Daniel no hubiera tenido este nombre y fuera eunuco, sirviera al rey de Nabucodonosor y hubiese visto todo lo que vio, en su conciencia él hubiera podido sentir miedo, porque va a decir: Dios me va a juzgar mal. De pronto Dios va a mirar que yo vine a este palacio sin oponer resistencia y me va a juzgar y me va a condenar porque no estoy contado entre su pueblo, sino que ahora habito en el palacio de un rey que no es el de Israel. Pero el justo juicio del Eterno sabía que Daniel tenía que ser llevado allá con un propósito, y Daniel cumplió todo el propósito del Eterno en estos 50 años que estuvo en ese palacio. Ananías. Mire, uno a veces no sabe el significado de estos nombres normalmente, pero qué bueno verlo. El significado de Ananías es el Señor misericordioso.
Y cuando unamos los nombres de estos 4 muchachos, vamos a ver la maravilla de toda la revelación que se muestra el Eterno ahí. Ananías, el Señor misericordioso. A él lo llamaron Sadrach. Más adelante en un capítulo vamos a ver qué le pasa a los 3 amigos de Daniel. Y vamos a ver por qué, bendito sea el Padre, el Señor tenía a un Ananías en todas las vivencias que vivieron estos 3 muchachos lejos de Daniel. El Señor misericordioso. A él se le conoce normalmente como Sadrach. Y Sadrach significa en el idioma babilonio el mensajero de acá. Y acá era el Dios de la bondad en Babilonia. Entonces, miren lo particular. El Señor permite que a este muchacho lo llamen Ananías, el Dios misericordioso. Y entonces, allá en Babilonia lo colocan el mensajero del Dios bueno. ¿Quién puede anunciar las misericordias del Señor? Uno que disfruta de la bondad del Eterno. Misael. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Hay una canción de Paul Whitmore que tiene estos 4 nombres, sin nombrar a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. Pero hay una sola canción que tiene todo esto en una canción. Misael, ¿quién como Dios? Y lo llaman en Babilonia Mesac. Y Mesac significa ¿quién como el Dios bueno? ¿Quién como acá? Siempre los que van en contra del Eterno van a tratar de imitarlo. Pero sobre toda imitación está el propósito del Eterno, que no va a cambiar. Azarías, el Señor es mi ayudador. Qué bonito. Azarías, el Señor es mi ayudador. A él lo llamaron Abed-nego, siervo de Alego. Y Alego era un dios que era el que daba la provisión para los campos en Babilonia. Así que era el dios que les ayudaba a sacar la siembra, a sacar los productos en Babilonia. ¿Y quién? Siervo de Alego, siervo del Dios que ayuda. Y Azarías es, el Señor es mi ayudador. Entonces, miren la importancia de los nombres y cómo así los pueblos de la tierra le quieran a uno cambiar el destino. El destino está separado por el Eterno para nosotros y efectivamente lo vamos así a vivir. Vamos a entrar ahora sí a ver un poquitito sobre el capítulo 1 de Daniel. Estas son generalidades que quería que ustedes conocieran para que nos vayamos familiarizando, porque de aquí en adelante, en varios capítulos de Daniel, vamos a estar trabajando a estos muchachos y a un poco de experiencias que tienen. En este primer capítulo podemos ver que Daniel pide al jefe de los oficiales que no les dé la comida ni el vino del palacio del rey, y que los coloque a prueba por 10 días, dice el hebreo, con semillas. Pero luego dicen los estudiosos que toda legumbre necesita una semilla. Por eso las legumbres siempre tienen pepitas o vienen en vaina, porque de ahí viene la semilla. Entonces en el original no dice con verduras, sino con legumbres, con semillas. Con semillas. Que me den semillas y me den agua. Estos jóvenes serán ejemplares desde el libro de Daniel hasta nuestros días, porque no encontramos muchos jóvenes que digan que quieren ser alimentados con semillas, legumbres y agua. Pero aquí este muchacho nos da esta enseñanza y que compare al final de este tiempo la apariencia de ellos con los otros muchachos que sí van a estar comiendo el cerdo, las viandas y el vino del rey. Aquí hay algo muy importante. Miren cómo Daniel separa cosas que para nosotros en algún momento es normal pensar que Daniel dijera que la comida del rey no va a consumir.
Es obvio, porque en esos lugares que iban a dar, ¿y cuál era el manjar? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era el manjar de ellos? El cerdín, el cerdo, el cerdín, el cerdo y muchos animales que son impuros en la dieta del pueblo de Dios. Es obvio que él dijera, mira, no nos des esa comida, danos legumbres, verduras, hasta nexe fruticas, esas sí son buenas. Pero hay una distinción que hace Daniel y que nosotros tenemos que aprender el día de hoy. Y es que él también dice que el vino del rey no lo hagan consumir. Y es extraño porque en el pueblo del Señor el vino siempre está en la comida. El vino se eleva para poder separar. Se separa una pareja cuando se hace un kiddush en su matrimonio. Se separa el sexto y el séptimo día también con un kiddush, una separación con vino. Lo primero que sembró Noé cuando salió del arca, ¿qué fue? Una viña. Ahí se emborrachó y la embarró don Noé o Noah. Pero el vino, la vid, siempre está presente en el pueblo del Eterno. Es lógico que Daniel se separe de la comida del palacio del rey, pero ¿por qué del vino? En ese tiempo no había el problema que tenemos hoy, porque hay vinos con sello kosher y otros que no. Para el que dijo, ay, porque no es manichewis. No, en ese tiempo no había manichewis, no se preocupe. No había ni King David, ni Bartenura, ni todos estos vinos con sello kosher. No, Rashi. No existían esos vinos. El vino era de la misma manera. Pero ¿por qué Daniel pide que se le separe del vino? Y aquí hay varios estudios y conjeturas. Unas personas dicen que cuando iban a los lagares y entraban las personas a pisotear las uvas y las vendimias, ellos iban cantando a sus dioses. Ellos estaban cantando a sus dioses y ahí ya hay una impureza. Otros dicen, lo que pasa es que el vino alegra el corazón. ¿Y cómo van a estar alegres unos muchachos de 14 años acabados de pasar a ser eunucos, mutilados? ¿Y cómo podrían elevar una oración, una verajá al Eterno, una bendición por el vino, cuando realmente no tenían alegría, venían de la destrucción del primer templo? Y esto nos enseña algo maravilloso de Daniel, y es poder separarnos aún de lo bueno, cuando no podemos santificar al Eterno en nuestras vidas. El libro de Daniel nos enseña esto en el capítulo 1, versículo 10. Temo a mi Señor el Rey, porque Él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, porque ha de ver vuestros rostros más malicentos que los demás jóvenes que de vuestra edad. Así pondrá el rey, la cabeza del rey en mi peligro. Así le dijo ese jefe. Le dijo, mira, si no toman vino y si no comen bueno, van a estar pálidos, malucos. Y ahí yo corro peligro, porque los servidores del rey tienen que estar fuertes para atenderlo. Así que de aquí, rápidamente uno dice, sí, claro, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Está bien la comida, está perfecto. Infringe las leyes de kashrut, de buena comida, de comida pura que debe tener el pueblo. Pero ¿y el vino? Daniel en su corazón vio hasta la profundidad de cómo no ofender al Eterno, aun cuando no estaba en estado del pueblo de Israel, porque ya había acabado su circuncisión. Le habían cercenado su victoria, su fuerza para ser hijo del pueblo, pero ni siquiera esto, una marca física, impedía que él quisiera separarse para el Eterno. Y él toma la vocería y dice, tampoco nos den vino. Puede estar de pronto estando entregado a los dioses de acá, pero también no nos podemos alegrar.
Hemos sido separados del pueblo, hemos sido tratados como esclavos, hemos sido deportados. Han acabado nuestro futuro y nuestra proyección de generaciones. Pero aparte de eso estamos separados de nuestras familias. Y lo más terrible, el primer templo ha sido destruido. Y pide que se le separe del vino y nunca probó vino. Es como si hubiese hecho en parte un voto de nazareato. Si definitivamente no podía tener familia, se iba a dedicar totalmente al Eterno. Miren lo increíble. Miren la bendición tan poderosa de tener al Eterno por encima de los planes y de los proyectos humanos que normal y naturalmente se tienen. Ahora, hubo 14 años donde la familia de estos 4 chicos son bendecidos por sus padres para tener generación y familia. Y no terminan teniéndola humanamente. Pero la santidad que trajeron al pueblo, aún en tiempo de cautividad, no se volvió a repetir en el pueblo, que ha estado varias veces en el exilio de la tierra. Entonces, esta separación es importante. Y hay algo muy interesante que dice Daniel. ¿Por cuántos días pidió que fuesen probados? Por 10 días. ¿Y qué significa el 10 en la parte bíblica? Totalidad. ¿Qué más significa el 10? Es esa justicia. Si hay 10 en la tierra, no la destruiré. El Señor le dijo a Abraham, ¿con cuánto se puede invocar el nombre del Eterno y hacer todos los rezos en una sinagoga? Con 10 varones. Con 10 varones. Hace unos días nos enviaron un video, estaban en un centro comercial y llegaron unos varones religiosos al sitio de donde ahí están los juegos electrónicos del centro comercial, donde están las maquinitas de los chicos cuando están en las motos ahí, los que disparan, los marcianitos, en nuestra época marcianitos, ahora no sé cómo se llaman, los videojuegos. Y llegan allá estos 2 hombres religiosos y levantan la voz y dicen, necesitamos 8 varones para hacer el rezo de Minjá en este momento. Y empezaron a bajarse todos los bar mizvá, o sea, jovencitos y adultos, y se salieron de la estación de juegos. Perdieron la moneda, perdieron el crédito que estaban jugando. Y se fueron a un lado del centro comercial porque había llegado el tiempo de Minjá para hacer el rezo. Y estos 2 chicos religiosos, aunque se acordaban y lo tenían presente, no podían hacerlo completo si no había 10 para hacer el rezo. Es la identidad y es lo que debes tener en tu mente, es lo que debe suceder. Por eso oramos aquí por varones, porque tenemos que tener más varones. Si el varón y la cabeza está bien, el cuerpo anda bien. Y se demora más el cuerpo a llevar a la cabeza que la cabeza al cuerpo. Cuando el cuerpo se convierte puede durar más años luchando para tratar de llevar a la cabeza. Porque quieras o no, a la cabeza la manda el cuerpo y no el cuerpo a la cabeza. Pero cuando la cabeza se acerca a Adonai, rapidito llega el cuerpo, porque la cabeza coordina y lidera. Daniel nos enseña a nosotros ese ejemplo de entrega que debemos tener cada uno de nosotros en este tiempo. Miren lo que dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Daniel y el libro de las Revelaciones tiene mucha familiaridad. Daniel confirma muchas del sueño, de las visiones que tuvo Juan en la isla de Patmos. Muchísimas cosas confirma Daniel. Y no es de extrañarse que Daniel pidiera, ¿por qué pidió 10 días? De hecho, si hubiese nutricionistas entre nosotros dirían, no, necesitamos una rutina de 21 días.
para que se note y se empiecen a bajar los colesterol, los triglicéridos, para que empiece a cambiar, para que se active el colágeno, la biotina, todo aquello que está tan de moda ahora entre nosotros. Pero Daniel pide 10 días, o sea, en 10 días no alcanza. Para hacer una dieta que te adelgace en 10 días porque viene el matrimonio de tu hijo, entonces en 10 días tendrías que comer solo piña y huevo y harta agua. No lo vayan a hacer, por favor. Pero eso lo dicen las redes sociales y son los consejos de las malas personas que le dicen a uno no. ¿Y cuándo es el matrimonio? En 10 días. No, solo coma piña y ¿cómo es? Y huevo duro y agua y verá que eso llega con ese vientre chupado. Pero por el zancudo será, porque tantos años que uno se vuelve rollizo y entonces en 10 días la piña y el huevo duro, no, pero te haces un daño terrible a tu organismo. Y es donde uno dice, caramba, ¿cómo se le ocurre a Daniel pedir 10 días? ¿Saben qué? Daniel conocía la Torá, no revelaciones porque no estaba escrito, pero él sabía del número 10. De la totalidad y la justicia del Eterno en ese número. Y si Daniel dice, el Señor es mi justicia, ¿el que va a invocar? El número 10. Donde hay justicia, donde hay plenitud, equilibrio y donde el Señor prueba y responde. Si el Señor encuentra a 10 hombres justos, 10 hombres justos pueden hacer que se detenga el juicio contra una ciudad. No se desaliente por Bogotá, por Guatemala, no se desaliente por Costa Rica, por Ecuador, no nos desalentemos por Venezuela. Si el Señor encuentra 10 hombres justos clamando, la palabra dice que el Señor va a responder y va a detener juicios. Así que Daniel, que sabe que el Señor es su justicia, aboga por 10 días. Y el Eterno dice a la iglesia o a su pequeña comunidad o su gran comunidad que vamos a ser probados por 10 días, pero que no tengamos miedo. Quizás los amigos de Daniel pudieron decir, uy, ¿será que en 10 días sí seguimos viéndonos rosaditos y cachetones como venimos? ¿Será que en 10 días sí? O ya a los 10 días se nos empiezan a notar las ojeras y empezamos a estar pálidos. Imagínense solo verduras, solo legumbres y agua. ¿A dónde está el betacaroteno? Dicen las nutricionistas. Tiene que darle sol a esos muchachos. Y Daniel dice, 10 días, tranquilo. En 10 días revísanos. Nosotros podemos tener esa clase de cosas. Y hay algo particular en esta expresión de Revelaciones 2:10. ¿Quién echa a esos hijos del Eterno a estar probados en 10 días? El diablo. El diablo os echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El palacio era una cárcel para Daniel y sus amigos porque no pudieron volver a salir de allí y fueron cambiados en su cuerpo y en su organismo para siempre. Y Daniel pidió solo 10 días y fue fiel hasta la muerte. Eso lo vamos a ver en estos 11 capítulos. A él no le importaba nada y el Señor les dio una corona inmutable a él y a estos muchachos. Así que empezamos a ver aquí similitudes del libro de Daniel y de Revelaciones. No temas en nada lo que vas a padecer, pero ¿saben qué tenemos que tener? Confianza y conocimiento del Eterno. Si tenemos confianza y conocimiento del Eterno, podemos saber, recibimos un consejo de la persona que nos guía a nosotros. Por algo que alguna vez le dijimos, no, mira, le hemos dado de tiempo hasta abril X, para que esa persona responda y diga esto. Y dijo, me parece bien que coloquen límites, porque no se puede dejar a las personas locas. A las ovejas hay que colocarles un establo. Está bien que ustedes coloquen ese límite, pero fallaron en colocar un límite con el calendario romano. Entonces nosotros nos quedamos así como sorprendidos y él dijo, sí, si ustedes son hijos del Eterno, ustedes deben traer en confianza algo. Si ustedes piden al Dios de Israel, el Dios de Israel piensa como hice
como hizo con el pueblo de Israel. Y al pueblo de Israel, él le dio el calendario lunar, no el romano, el solar. Entonces él decía, está muy bien que ustedes establezcan esas pautas, pero es necesario que si ustedes hablan al Dios de Israel, sepan cómo dirigirse, así como hemos aprendido ahora último a rezar, a orar en los términos correctos, porque ya no decimos este nombre, sino este. Hemos entendido esto, porque ya no nos reunimos en domingo, sino en Shabbat. Hemos venido encajando nuestras vidas al Dios de Israel y eso está maravilloso, pero nos falta mucho en el calendario. Siempre vivimos colocando cosas en el calendario romano o solar. Y es curioso, ¿no? Es gracioso. Es gracioso. Así como a veces a uno, hay personas que dicen, no, y Jesús, y uno, Yeshua, ya sabes. Si nos molesta eso, ¿por qué no nos molesta utilizar tanto el calendario solar? Es lo mismo. Son términos paganos y no deberíamos vivir pendientes de eso. Sino, mira la luna, ha sido dada para establecer. Así que este es un tip gratis que estamos dando en esta tarde. Y aprendimos así. Siempre que vamos a establecer un tiempo, algo específico, vamos y miramos a qué mes corresponde el calendario lunar, en qué fiestas vamos a estar, para poder establecer plazos. Hágalo usted en su vida también. Hágalo usted en su vida. Cuando necesiten establecer plazos, determinaciones, vayan a los meses del calendario lunar y háblenle al Señor en el calendario de Él, para que Él pueda respaldar totalmente los propósitos del Eterno en sus vidas. Así que Daniel hace esto en este libro. Él dice 10 días, porque sabe que bíblicamente el 10 pertenece a la justicia. Y entonces, al cabo de los 10 días, encontraron que el aspecto de Daniel y sus 3 amigos era mejor y estaban más robustos que aquellos que estaban comiendo la comida del palacio del rey, que no debería ser nada malo, y del vino. Y así siguieron comiendo estos chicos. Esa fue la dieta de Daniel y sus amigos por siempre. Porque ese palacio nunca cambió de naturaleza y Daniel menos iba a cambiar la suya. Así que él por vida come de esta manera. Luego de que esto sucede, y miren lo interesante, ellos ya tenían 7 características maravillosas que leímos ahora. Eran jóvenes doctos en todo el saber, eran llenos, tenían inteligencia, tenían discernimiento, eran espectaculares. Pero luego de este periodo de ser probados 10 días, pasó algo más grande y sobrenatural en ellos. Fueron revestidos de conocimiento y de toda inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Es decir, que estaban llenos en toda su vida, porque en este tiempo de los reyes no había Google, no había Internet, y ellos solo podían discernir y conocer a través de escritos y de rollos. Así que estos eran jóvenes hasta políglotas, porque dice que estaban doctos en el idioma y en el trabajo de los caldeos. Después de pasar un tiempo de prueba, el Señor da el doble de la bendición. Pero depende de todo lo que nosotros nos entreguemos. Y adicionalmente, a Daniel se le da entendimiento en todo sueño y visión. Eso es increíble. En todo sueño y visión, Daniel tener el conocimiento. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser probados? Y aquí Daniel mismo se ofreció para la prueba. A nosotros nos dicen que vamos a ser probados y tratamos de huir. Y lo que no entendemos es que después de la prueba viene el doble de la bendición. Deberíamos colocarnos para creerle al Eterno. Si el Eterno se ajusta en nuestro camino, Él tiene algo mejor que darnos y por eso se aparece a nuestras vidas. Así que Daniel y sus amigos fueron llenos el doble después de este periodo de prueba y nunca dejaron de someterse al conocimiento del Eterno en ese sentido.
La palabra que aparece para conocimiento en este capítulo es la misma palabra que Yeshua usa en Lucas 24:45, donde dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. La misma palabra que la Torá viviente estaba mirando en ese momento es la misma que le fue dada a Daniel. Por eso Daniel, con seguridad, puede conocer los tiempos que no hemos vivido. En el eterno no hay tiempo. Daniel recibió esto. Si ustedes van al capítulo 24 de Lucas y justamente se ubican en el versículo 44, encima de ese versículo hay un título que dice la gran comisión. Y Yeshua, después de ser colocado en la tumba nueva, resucitado al tercer día, aparecer a sus apóstoles y darles las últimas instrucciones, les da el entendimiento para que comprendan las escrituras. Solo una persona que acepta que Yeshua ha muerto y ha resucitado puede comprender las escrituras. Esa es una instrucción y es un requisito que se tiene. Por eso uno a veces dice, porque hay gente que va a la comunidad y no entiende la escritura. Le falta aceptar a Yeshua muerto y resucitado. Porque cuando Él da la gran comisión, entonces imparte ese conocimiento para que uno pueda entender las escrituras. Esa misma palabra fue la que recibió Daniel. Es decir, que Daniel, sin conocer a Yeshua en carne, tuvo la gran comisión desde los 14 años, cuando es llevado en cautividad al palacio del rey de Babilonia y se vuelve eunuco. Los profetas de lo que conocemos antiguo pacto, todos han conocido a Yeshua sin haberlo visto en carne. Les fue revelado en el Espíritu. Y nosotros hoy en día tenemos todo. Profetas, escritos apostólicos, toda la vida de Yeshua, y aún a veces podemos hacernos esta pregunta: ¿qué necesitamos entonces para tener entendimiento en las escrituras? Y podríamos decir hoy con el libro de Daniel, dos cosas que estamos necesitando. Una, definitivamente entregarnos en manos del Eterno. Creer y entender que todo, desde el palito de la T hasta cuando cierra la última O, todo está designado por el Eterno. No reniegues, no te quejes, no sufras y no llores. Plántate y agradece al Eterno, porque en eso también vas a ver al Señor. ¿Qué necesitamos para tener esa apertura de entendimiento de las Escrituras? Creer y entender que en todo el Señor se está mostrando y se está revelando. Y que Él obra en aquellos que se entregan en su vida a Él. Nada te puede detener. Si el Eterno está contigo, todo lo tienes. No necesitas más. La Torá viviente, Yeshua, está listo para abrirte los ojos del entendimiento y que puedas entender todas las cosas. Pero necesitas rendirte a Él para que Él te dé la gran comisión. Daniel tuvo el mismo espíritu de los apóstoles. Por eso pudo hablar con denuedo y hasta el día de hoy estamos esperando mucha de la revelación que le fue dada a él en sueños y en esta experiencia de 60 años en el palacio del rey. Increíble, conociendo uno esto y uno dice,
Y a veces uno sufre por 3 o 4 años y ya hasta que no da más. Y él se encerró en un palacio, eunuco, a servir toda su vida. Y nunca dejó de glorificar al Eterno. ¿Qué te impide recibir el poder de las Escrituras? Abandona tu carne, que esa está luchando contra tu espíritu. Y el Señor está deseoso de darte a ti esa habilidad que le dio a Daniel y a sus 3 amigos. Que nuestro entendimiento sea abierto. Que este libro de Daniel nos sirva para desafiarnos en fe, en santidad y en ver cosas sobrenaturales y poderosas que vio Daniel. Cosas que se relatan en este libro: hornos de fuego, foso de leones, una mano que aparece escribiendo en una pared. Cosas sobrenaturales veremos en este libro de Daniel y solo nos están desafiando a querer establecernos. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a nuestra voluntad, y que el Mesías se refleje en nosotros, que su voluntad marque nuestro camino, aunque nadie lo entienda, que el poder del Dios de Israel establezca el principio y el fin de nuestras vidas, porque lo que el Rey ha determinado, eso lo va a hacer y lo va a cumplir, porque el Eterno lo habló y lo dijo, y así se hará. El sello del Rey debe estar en nuestras vidas y nosotros debemos tener la alegría. Que nos quiten lo que quiera, pero al Rey no nos lo pueden quitar. Que pase lo que quiera que pase en esta tierra, pero nosotros sabremos que después de un tiempo recibiremos la corona de vida, como dice Apocalipsis. Que Daniel sea un libro que nos haga crecer y prosperar en todo conocimiento del Eterno, y que podamos estar dichosos y felices, para que podamos hallar del Rey, del Señor nuestro Dios, todas las cosas que Él quiera establecer para nuestras vidas. Que el Señor haga como Él quiera en nosotros, que Él establezca su tiempo, su voluntad sobre ti, sobre tu vida. No hay nadie que pueda determinar tu pasado, tu principio ni tu futuro. El Eterno, tu Dios, es el único que te ha llamado y te ha establecido para que cumpla sus propósitos y para que hagas como debe ser hecho en este tiempo en tu vida.